Porque para nosotros, al final, Manga Line era como nuestra vida, y sin Manga Line no éramos nadie, ¿no? Y al final eso nos llevaba a que no gestionábamos el negocio pues quizás con el criterio a veces profesional neutro que tienes que tener en cuanto a números y a este tipo de controles que estamos hablando, ¿no? Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Diario de dos Coach Frikis. Hoy nuevamente con un capítulo nuevo de los secretos de la industria del manga en España. Y hoy vamos a daros claves para aquellos emprendedores, otakus emprendedores que estéis pensando, uy, a mí me gustaría crear una empresa de animación o de editorial. Evidentemente nosotros tenemos una experiencia a nivel editorial, así que nos centraremos más en ello. Pero si estáis en esa tesitura, estad muy atentos a este vídeo, y si no también, porque va a ser interesante. Así que el tema que vamos a abordar hoy va a ser cómo crear una editorial de manga. Errores de novatos. Y a errores de novatos no nos gana nadie. Cometimos unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos pocos. Claro, tenemos nuestro currículo y nuestro currículo de errores, ¿sabes? Que claro que a día de hoy eso se ha transformado en mucho conocimiento, muchísimo conocimiento. Así que bueno, vamos a empezar, pues lo principal, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de repente alguien dice, ay, se me ocurre la idea de crear una editorial de manga? Bueno, hay dos factores, ¿no? O bien son aficionados, son otakus, como éramos nosotros, que querían dedicarse a algo que les apasiona. O dos, es una empresa que ve un filón en esto del cómic y piensa que puede ser atractivo publicar pues una serie de títulos relacionados, ¿verdad, Dani? Entonces, aunque parezca una tontería, no es lo mismo. Porque claro, cuando partimos de la base de ser aficionados, entendemos que hay una pasión que nos va a unir al género y también va a hacer que nuestra visión del mercado diste a veces bastante de la realidad. Cuando es una empresa, pues digamos que van a mirar más la parte de números, de estadísticas, ¿no? De previsión de venta, y a lo mejor van a tener, digamos, una forma de tratar el producto más fría, que según cómo se mire a veces tiene sus pros y otros tiene sus contras. Así que bueno, nos vamos a centrar sobre todo en los errores que se cometen como novatos, a nivel de emprendedores o de aficionados al manga, ¿no? Que dan ese pasito a nivel profesional, ¿no? Sí. Como los dimos nosotros. Yo creo que el principal error que se puede cometer es tratar el negocio como si fuese una extensión tuya en cuanto a colegueo, ¿vale? Porque nosotros sí que nos dábamos cuenta, sí, totalmente. Nosotros nos dábamos cuenta de que confundíamos las cosas y queríamos llevarnos bien con todo el mundo, que eso a priori puede estar bien. El problema era cuando se confundía hasta tal punto de tú hacerles partícipe a las otras empresas, incluso de tus propios planes. Y esto es una cosa que no se puede hacer porque evidentemente cada uno está ahí también para generar dinero, ¿no? Claro, aquí muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero está guay, ¿no? Porque se es transparente, ¿no? Sí. Y hay que diferenciar que una cosa es la transparencia y otra cosa es la imagen y la impronta que tú generes en el público. Evidentemente, a día de hoy es muy distinto a cuando empezamos nosotros, pero es verdad que a nosotros lo que nos unió a los aficionados fue el hecho de ser otros aficionados, ¿no? Pero también a la misma vez, a la primera de cambio, cuando digamos a nivel profesional se te exige una serie de parámetros, también estás en una posición, digamos, de debilidad, porque es cierto que tienes que ser capaz de saber gestionar esos conflictos como profesional, ya no solo como aficionado, ¿no? Entonces, como muy bien dice Dani, está bien que tengas tu personalidad, tu esencia, digamos, a la hora de plasmarlo a tus consumidores o en tus comunicados cuando vas a iniciar esa andadura, pero es muy importante que sepas mantener una cierta distancia, una cierta, digamos, reserva, más que nada para evitar que al final el consejo o la petición de los aficionados se conviertan incluso en unas interferencias a la hora de tomar tú tus propias decisiones como empresa. Y ese sería el punto número 2, el creer que las decisiones las tienen que tomar los aficionados en vez de yo. Y claro, eso es algo muy selectivo, porque al fin y al cabo tú vas a escuchar una pequeña parte del aficionado, pero va a haber otra que a lo mejor pues no se acostumbran a escribir, no acostumbran a decirte en un evento, oye mira, me gusta lo que haces o no me gusta lo que haces, o me encantaría que tiraras por este derrotero. Siempre tienes que escuchar, digamos, la parte que a ti te gustaría plasmar y que tú quieres defender, porque al fin y al cabo la venta que tú vas a hacer desde un producto que te apasiona es la confianza que tú tengas en el producto. Si el producto, la confianza que tú tienes es que crees que se va a vender bien porque te lo piden mucho, pues qué mierda de confianza, ¿no? Claro. Entonces bueno, el punto 1 y el punto 2 están totalmente relacionados, porque estábamos diciendo que tienes que comunicarte con una cierta reserva, ¿no? No ser excesivamente transparente en tus planes, ¿no? Editoriales. Sí, porque sobre todo tienes que estar muy convencido y muy seguro de que todo está cerrado, ¿vale? Porque, por ejemplo, nosotros, ¿cuál era el error que cometíamos? Que muchas veces comunicábamos intenciones,
pero lo hacíamos antes de tener una confirmación al 100% por parte de Japón, ¿no? Y claro, que ocurría que a lo mejor pues esas intenciones pues llegaban a otras editoriales y a lo mejor se nos adelantaban o hacían una oferta mayor que la nuestra, ¿no? Claro, que casualmente les llegaba. Casualmente. Y eso podría ser el punto 3 también. No confiar en que el mercado es igual para todos y es realmente transparente, porque eso no es real. Es decir, el punto 1 y el punto 2 están muy dirigidos al hecho de que tienes que saber lidiar en un mercado en el que a veces los tiburones se comen a los peces chiquititos. Esto Sí. nos lo decía mucho el abogado. Sí. Y es cierto que aunque parezca un tópico, en el sector del manga, que hay, digamos, podríamos decir, una serie de núcleos poderosos que pueden totalmente controlar o manejar a los chiquititos, hay que tener mucho cuidado. Es decir, como empresa tienes que darte cuenta de que no es que veas a todos como enemigos, no decimos eso tampoco, pero sí que intentes hacer, como se suele decir, tu guiso, tu cocina, tu preparación y el servicio del plato por ti mismo. Digamos que si no puedes controlar todos los parámetros, ya tu buena o mala andadura y gestión profesional ya no va a depender realmente solo de ti. Claro. Y eso realmente es un problema, el creer que el sector y el mercado se basa en depender de terceros, ¿no? Claro, y en ese sentido tenéis que tener en cuenta una cosa. El hecho de que haya muchas empresas del sector que estén haciendo una acción determinada con respecto a cómo lo gestiona, no implica que tú tengas que seguir el mismo camino, ¿vale? Porque hay muchas empresas que ya tienen una inercia importante en cómo están haciendo las cosas y a lo mejor ya no tienen una posibilidad de hacerlo distinto. Pero eso no implica que tú tengas que seguir ese camino. Estudia muy bien los puntos por los cuales te vas a mover a la hora de poner a la venta tu producto, porque eso es fundamental. Si tú no puedes controlar la venta de tu producto y dependes al final de una única empresa, ahí estás perdido. Estás perdido porque en el momento que esa empresa, por lo que sea, no te dé un beneficio, ¿qué haces? ¿Cómo sigues para adelante? Tened en cuenta que en el punto que os estamos abordando, en el punto 3, dependemos de que sean terceros los que supuestamente cuando empezamos confiamos además en esos terceros, Sí. pues confiamos en que nos van a guiar cómo llevar una buena proyección en mi andadura profesional. Pero es que eso precisamente es entregar la toma de decisión de tu gestión empresarial en terceros. Y si los terceros ya tienen a su misma vez una serie de, digamos, negocios alternos con su actividad, ahí tú puedes verte totalmente afectado. Por eso es muy importante el hecho de que sepas gestionar y puedas llevar tú el control de todos los parámetros, o en la mayoría de los casos la mayor parte de ellos, ¿no? De tu actividad, ¿no? Porque si no, al final puede ser que todo se te vuelva al final en tu contra. Tenéis que tener en cuenta que una editorial de manga no es adquirir una licencia y editarla. Una editorial de manga ya incluye también, evidentemente, la gestión, el seguimiento y la gestión de venta, ¿no? Del propio producto. Por lo tanto, no penséis que una editorial tiene que seguir los parámetros de las editoriales que ya existen, porque detrás de el sistema que hay actualmente puede haber muchos factores que os pueden sorprender si os metéis de lleno en este tipo de negocios. Sí, en este sentido, cuanto más caminos tengáis y más libres seáis en vuestra toma de decisión, mejor. Si solo dependéis de un único camino, al final pues tenéis las patitas muy cortas, ¿no? Y en el momento que ese camino se cierra, pues ya no tenéis más posibilidades. Así que en ese sentido tratad de ser todo lo libre que podáis dentro de vuestra gestión. Otro error muy común en esto de los novatos cuando creamos una editorial es confiar en la previsión de venta. Recordad que el distribuidor, y si no os lo decimos ya, los distribuidores al final os van a dar una serie de liquidaciones mensuales que generalmente te van a liquidar al cabo de aproximadamente 3-4 meses, depende del contrato, ¿no? Que tú tengas tu liquidación provisional de los primeros meses no implica que ese dinero te vaya a llegar realmente a tus arcas, a tu cuenta, sino que simplemente es una previsión. Y es muy común en el sistema, digamos, de los distribuidores que a veces bailen mucho las cantidades porque el producto en stock en una librería no se considera venta. Es decir, si entregamos a Fnac, por ejemplo, ¿no? Por hablar de una tienda, Sí. Una serie de 100 libros, la Fnac puede tener en depósito mis libros durante años y hasta que no lo venda, el distribuidor no me lo tiene por qué facturar como venta real. Claro. Por lo tanto, yo como editor no puedo contar con ese dinero como venta. Claro. Por eso es muy importante que en los informes de venta para Japón tengamos en cuenta esta variable.
porque eso es algo que nos ocurrió a nosotros muchísimo, ¿no? De que poníamos ventas que nos comunicaba el distribuidor que había realizado, pero que después están las devoluciones. ¿Y qué ocurre? Que una vez tú le dices a Japón que has vendido X, después no le puedes decir que has vendido menos, porque es que no te van a hacer la compensación. No. Te vas a tener que comer esos ejemplares y al final, si no los vendes, es problema tuyo. Y ahí te vas a encontrar en el terreno de nadie, digamos, ¿no? Te vas a encontrar entre la encrucijada de depender de que una tercera empresa me genere el ingreso que debería haberme generado ya, y que a saber cuándo llega, y por otro lado, de depender que otra empresa, la que me ha licenciado la licencia, no se cabre, no se enfade si yo no cumplo con mis parámetros de pago. Claro. Puede darse perfectamente el caso que yo tenga vendidas 1000 copias y tenga solo en mi dinero, en mis arcas, 500, porque dependerá de la liquidación que a mí me indiquen las empresas distribuidoras, pero ¿quién controla realmente cuándo es efectivo una venta? ¿Cuándo realmente sé que que un libro está realmente vendido? Aquí nosotros hacemos muchos controles de stock, ¿verdad? Pero al final siempre está la incertidumbre de, no, es que hay 2000 libros, 5000 libros, 100.000 libros que están en el aire porque están en depósito en tienda. ¿Eso quién lo controla? Eso nadie lo controla. Nadie. Por lo tanto, volvemos al punto 1, a los primeros puntos, ¿no? Cuanto más gestiones tu propio sistema, más fácil va a ser que sea transparente, en primer lugar para ti, y en segundo lugar que dependa mucho menos de cosas imprevisibles que al final pueden llevarte totalmente a la quiebra. Claro. Por eso decíamos también en el vídeo anterior de secretos editoriales que es muy importante no solo el tema de las licencias, sino que tú al final tengas una cadena que dependa de ti. Por eso te hace falta también más dinero, ¿no? Claro. Si no tienes la posibilidad de generar esa cadena por ti mismo, estás realmente a expensas de que otros te generen al final el beneficio, y eso en verdad es muy peligroso. No sabes hasta cuándo realmente vas a poder sostener tu propia empresa. Claro. Y otro error muy común, que puede ser, digamos, el quinto, estamos hablando ya del hecho de creer que el sector del manga, profesionalmente hablando, es un sector aparte. Es decir, no, aunque España se hagan las cosas de un modo concreto a nivel discográfico, a nivel editorial, el manga va por su aire. No va por su aire. Al final, si existe una serie de parámetros y de monopolios en un sector, al final en este también se expresan, aunque a veces de forma diferente, pero se expresan de igual modo, ¿vale? Por lo tanto, no lo tratéis como si fuera un negocio ideal e idealista. Tratadlo como un negocio normal y claro, porque así es, ¿no? Es un negocio más. Y aunque es tu pasión, también tienes que ser capaz de separar la parte profesional de la parte ociosa y de la parte, digamos, vinculante a tu campo emocional, ¿no? Porque para nosotros, al final, Manga-Line era como nuestra vida, y sin Manga-Line no éramos nadie, ¿no? Y al final eso nos llevaba a que no gestionábamos el negocio pues quizás con el criterio a veces profesional neutro que tienes que tener en cuanto a números y a este tipo de controles que estamos hablando, ¿no? Otro punto interesante es el del mínimo garantizado que le tienes que hacer a Japón, ¿no? Normalmente dentro de esa confianza que podemos tener en los primeros meses o los primeros años, pues solemos hacer previsiones muy altas, pensando confiando en que se va a vender mucho el producto, ¿no? Claro, si a mí me gusta, a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Claro, y tenemos que darnos cuenta de que tampoco tenemos que tener esa inquietud o sea, podemos tener esa confianza, pero ser conscientes de que eso se puede ir generando con el tiempo. Es decir, yo a Japón le puedo decir que voy a vender a priori 1500 ejemplares, y después ya se irá regulando. Es decir, yo puedo confiar en el producto, pero dejar que tenga su tiempo también. Es decir, si después se vende más, siempre tengo la posibilidad de pagarle más a Japón en función de esas ventas. Claro. No tengo que querer correr para demostrar que realmente yo confío mucho en la serie. Es decir, puedo confiar en la serie desde un matiz un poquito más conservador, y ya poquito a poco que se vayan generando las ventas, pero de una forma natural, no forzar yo tampoco las cosas. Claro. Recordad que al final la garantía mínima no es el único factor para que una editorial te dé una licencia. Hay muchos otros factores. Así que, como dice Dani, no corráis, o es mejor no correr creyendo que voy a vender mucho para que así me den una licencia y confíen en mí, porque a lo mejor van a empezar a desconfiar al ver que estás vendiendo menos de la mitad de lo que habías previsto. Claro, y al final eso es peor.
Siempre va a ser, eso es peor, siempre va a ser mucho mejor que licencies, por ejemplo, 700 ejemplares y después vendas 1500, a no que vendas, que te comprometas a vender 1500 y vendas 700. Claro, y después muchas veces, sobre todo con las editoriales grandes, parte más de la confianza que tenga contigo que otra cosa. Es decir, si tú vas vendiendo y vas haciéndole un buen estudio de mercado, le vas haciendo también unas buenas ediciones, y bueno, entra dentro de esas previsiones, pues al final te van a tener en cuenta a la hora de darte futuras licencias. No va a depender tanto del número inicial que le des. Entonces en ese sentido no tienes que forzar las cosas, porque muchas veces lo que ocurre es que le queremos dar una previsión muy alta para que me la den a mí sí o sí, y lo que me tengo que dar cuenta es que no tengo que forzar, sino que tengo que llegar hasta un punto coherente. Porque si después me la dan con 3000 ejemplares, pero me vendo solo 1000, ¿de qué me sirve? Claro. Le tengo que dar un punto coherente. Y después, en función de esa confianza, me van a tener en cuenta. Pero si fuerzo las cosas y después al final vendo menos de lo que yo he previsto, eso me va a generar pues una visión mucho más negativa de cara a los japoneses. Yo recuerdo que nosotros teníamos licencias con 1000 ejemplares, incluso algunas con menos, y no hubo problema a la hora de gestionarla y de darla, y conforme le íbamos enviando los informes de venta se alegraban al ver que se superaba. Pero también recuerdo de licencias que a lo mejor teníamos un compromiso de venta muy alto y había que bajarlo, o no se podía bajar, pero teníamos unas ventas inferiores. El editor eso lo ve como un fracaso, porque tus expectativas no se han cubierto. Claro. Es que es lo que os decimos, no se van a fijar tanto en la cantidad inicial como en la confianza que vayan generando contigo. O sea, entonces en ese sentido no forcéis, esperad que la confianza se vaya generando y entonces os irán teniendo en cuenta. Y este punto está relacionado con la cantidad de ejemplares que se imprimen. Tampoco es necesario imprimir muchos para que se venda más, porque a veces es mejor gestionar poquito a poco la impresión inicial que se tiene, la tirada que se tiene, y conforme se vaya agotando, pues se van lanzando. También estamos hablando en el momento en el que se encuentre el mercado. No es lo mismo un mercado que tenga ya muchísimos títulos a otros que tengan muy poquito. Pero también es cierto que aquí podríamos hablar de otro error desde nuestro punto de vista y experiencia, que es el hecho de limitar el producto a un público muy selectivo y muy aficionado al 100%. Eso en el fondo nos acota público. Somos millones de personas los que hay en España, por ejemplo, o en X país, y si solamente me voy al público 100% especializado en todos los títulos, digamos, que tengo en mi catálogo, voy a reducir considerablemente las posibilidades de venta. No es lo mismo tener un título que llegue a cualquier persona, le guste o no el manga, que centrarme únicamente y exclusivamente en títulos que le van a gustar solo a aficionados exclusivos de manga. Claro, lo que pasa es que ahora mismo la vía de distribución es la que hay a priori, ¿no? Es decir, tendríamos que generar nuevas vías de mercado, ¿no? Porque si, yo qué sé, se adapta un producto pero al final lo vendo en librerías especializadas, pues que voy a tener el mismo resultado, incluso peor, porque ahí el que va a ir es el aficionado, que es muy selectivo, ¿no? El que quiere una edición exactamente como la japonesa, ¿no? Por regla general. Así que lo que tenemos que, en todo caso, es que buscar nuevas vías de comercialización, ¿no? Entonces eso también es un trabajo aparte. Que oye, que hay librerías que son especializadas y que cada vez más tienen un público más abierto y no un público tan selectivo. Ahí ya tendríamos que ver qué tipo de librería o seleccionar de algún modo y poder llegar incluso a acuerdos de promoción o de colaboración con el librero, porque recordad, el poder realmente de la venta no la tiene el distribuidor, la tiene el librero. El librero es el que va a vender tu producto, no el distribuidor. Si el librero quiere, tu producto se vende. Y aquí siempre contamos una anécdota de Pal Label. Pal Label a nivel nacional vendió poquísimas copias, no llegó a 500 ejemplares, y nosotros en la librería Manga Line vendimos 100. O sea, vendimos más que cualquier librería en España. Y eso fue porque nos propusimos que esa obra pues, le gustara a la gente, la conocieran. Exactamente. Así que ese es un punto fundamental. Si quieres crear alianzas, créalas mejor con librerías, que es al final el que va a tener el contacto directo con tu público o con el comercio, sea cual sea, que no con empresas que en verdad se van a quedar en el camino. Coaching Bob. Y bueno, estos serían, digamos, los principales tips que nosotros daríamos de errores de novatos a la hora de crear una editorial de manga. Puede haber muchos más, o sea que si os interesa este vídeo, haremos una segunda parte. Claro, ¿y qué tenéis que hacer para eso? Ya sabéis, likes, compartir el vídeo también para que llegue más gente, que sepamos que estáis ahí, que os interesa el tema. Venga, moveos. Si no os movéis, no continuamos con el tema. Siempre digo eso, que pesado. ¿Verdad? Y bueno, ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas o sugerencias sobre este tema u otros que os gustaría que tratáramos aquí debajo en comentarios, ¿vale? Y bueno, súper fundamental, si no te has suscrito todavía al canal, ¿a qué estás esperando? Y si estás suscrito, pues dale a la campanita para que os lleguen las notificaciones de siguientes vídeos, que si no tardáis 3 meses en verlo. Hombre, parece mentira.
Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.